No sé ni por dónde empezar esta historia. Tal vez diciendo que mi tercer hijo siempre había sido, un poco extraño. Nació con una condición, no le crecía pelo en el cuerpo. Ni cejas, ni pestañas, nada. Y sus ojos, eran amarillos. Casi como si tuviera algún tipo de extraño síndrome albino. La gente se habría burlado de él, por eso ya sabes cómo puede ser la gente cuando ve algo inusual. Así que, desafortunadamente, decidimos educarlo en casa. Parecía más seguro de esa manera. Los niños pueden ser crueles. Nuestros otros dos hijos eran perfectamente normales. Izzy tenía 14 años, la mayor. Tom tenía 9, el del medio. Y el más pequeño de 8 años era Robert. Sí. Robert, ese era su nombre. Así que vivíamos como cualquier pequeña y feliz familia, yo, mi esposa Lucy y nuestros 3 hijos. Una imagen perfecta de la vida doméstica. Al menos, hasta aquella mañana cuando Izzy comenzó a hablar de cosas extrañas. Lucy se levantó temprano y preparó el desayuno para todos. Era ama de casa, en los últimos años había comenzado a ganar lo suficiente como director como para que no necesitara trabajar más. Y como Robert era educado en casa, podía estar pendiente de él a tiempo completo. Esa mañana, yo solo me preparé rápidamente y estaba a punto de llevar a Izzy y Tom a la escuela. Los dos niños ya estaban afuera junto al coche, esperando emocionados para salir. Me despedí de Lucy y acaricié a Robert en su cabeza calva. Ni siquiera se inmutó, solo se quedó sentado en la mesa de la cocina, mirando hacia adelante con la vista en blanco. Papá, ese niño no es nuestro hermano, anunció tan pronto como subí al coche. ¿Cómo puedes decir eso?, le recriminé. Solo porque Robert sea un poco diferente no significa que puedas hablar así. Pero es verdad, comenzó, pero la interrumpí. Silencio, gruñí. ¿Cómo te sentirías si Robert dijera algo así sobre ti? Robert no dice nada, murmuró entre dientes. No respondí. Solo le lancé una mirada severa por el espejo retrovisor. Papá, entonces habló Tom, Marshmallow está ladrando otra vez. Fue entonces cuando lo escuché también, el perro ladrando afuera. Marshmallow era nuestra labrador dorada, pero últimamente había sido imposible de manejar, así que comenzamos a mantenerla afuera. No ha dejado de ladrar desde entonces. Quizás era por su edad, o simplemente estaba de mal humor. Ya la escuché, refunfuñé. Cuando volvamos, Tom, vamos a ver qué la molesta esta vez. Luego arranqué el coche y salí de casa. Me sentí un poco aliviado de dejar a los niños en la escuela rápidamente. Tom me saludó, mientras que no dijo ni una sola palabra en todo el camino, probablemente por nuestra pequeña discusión de esa mañana. Siempre hacía eso cuando algo la molestaba, simplemente dejaba de hablar. Pero me encantaba ese pequeño tramo de tiempo a solas en el coche. Avanzando entre el tráfico matutino, escuchando viejas canciones country, soñando despierto que era algún tipo de héroe del oeste. No es que no ame mi trabajo o a mi familia si lo hago. Solo es agradable alejarme de la realidad por un rato. No hay mucho que decir sobre mi trabajo, es aburrido. Mis días siempre eran los mismos, reuniones, revisión de contratos, charla superficial. Para la tarde, no podía esperar a volver a casa, preguntarles a todos cómo les había ido en su día y simplemente ser papá de nuevo. Pero cuando llegué a casa ese día, me recibió una casa vacía. Lucy había dejado una nota diciendo que había llevado a los niños a sus prácticas. Lo que me molestaba, sin embargo, era que Robert tampoco estaba allí. Nunca salía de la casa, esa era una de sus pequeñas rarezas. Nunca iba a ningún lado. Robert, ¿dónde estás?, llamé, suavemente al principio mientras miraba a mi alrededor. Ni siquiera sé qué esperaba. Robert no hablaba. Pero una parte de mí aún esperaba que respondiera de alguna manera. No hubo sonido. Luego noté que la puerta trasera estaba abierta. Caminé a través de la cocina y salí al porche. Robert estaba de pie en medio del jardín, mirando hacia el bosque detrás del jardín. Realmente tuvimos suerte, la casa que compramos hace unos años estaba situada en una gran pieza de terreno justo al lado del bosque. Era hermosa. Pacífica. Silenciosa. Robert, ¿qué haces aquí?, le pregunté, caminando hacia él con amabilidad. Pero la vista que se me presentó me hizo congelarme. La pálida cara de Robert estaba llena de barro, como si la hubiera enterrado en el suelo.
A su lado había un pequeño agujero, y sus manos estaban completamente cubiertas de tierra. Robert, le grité. ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás comiendo tierra? Lo agarré y lo llevé adentro, directamente al baño. Le lavé la cabeza calva, las manos y le limpié la boca sin dientes. Robert nunca había crecido dientes. Sus encías parecían las de un bebé excepto por unas cuantas pequeñas manchas negras incrustadas en lo profundo. Le enjuagué el barro a fondo, lo sequé y lo llevé de regreso a la cocina. Los demás aún no estaban en casa, y según mi cuenta, faltaba al menos otra hora antes de que llegaran. Entonces, Robert, le dije, tratando de sonar firme, ¿qué estabas haciendo allá afuera? ¿Por qué comías tierra? Robert no dijo nada como siempre. Solo miraba al frente con esos ojos amarillentos, mirando la nada. Olvídalo, suspiré, rindiéndome. Mejor hagamos una cena de verdad. Rebusqué en el refrigerador y encontré algunos ingredientes para sándwiches y una bolsa de nuggets congelados. ¿Cuál quieres?, le pregunté, levantándolos con una sonrisa. Robert señaló los nuggets. Generalmente no respondía mucho, pero la comida siempre captaba su atención. Le hice alrededor de 15 piezas, y él las devoró tragándose cada una entera, apenas masticando, como si no pudiera tener suficiente. Solo sonreí, como un padre orgulloso. A Robert le encantaba comer, siempre le había gustado y fue agradable verlo disfrutar tanto. Después de eso, solo nos sentamos frente al televisor, esperando que el resto de la familia llegara a casa. La tarde pasó como cualquier otra. Tom nos dijo que lo habían elogiado en clase de matemáticas por resolver un problema en la pizarra. Seguía malhumorada apenas tocó su cena, así que la mandamos a su habitación antes. Robert, por otro lado, comió todo lo que le pusimos enfrente. Se metía la comida en la boca tan rápido que tragaba las papas y la carne asada casi enteras. Lucy incluso lo elogió, diciendo que era impresionante cómo podía incluso tragarse los huesos de pollo. Niño extraño, pero honestamente, un poco increíble. Al final de la cena, también tuvimos que enviar a Tom a su habitación, después de que preguntó, ¿Robert siempre come así? Odiaba cuando los niños se molestaban entre ellos y entre hermanos, lo consideraba absolutamente inaceptable. Fuera en el jardín, Marshmallow había estado ladrando toda la tarde otra vez, así que salí a ver qué demonios pasaba esta vez, pero no había nada. Quizás simplemente no le gustaba estar atada afuera. No podía evitarlo, sin embargo. Ella había comenzado a gruñirle a los niños y ya no podía confiar en ella adentro. Al final del día, después de que Lucy acostó a todos, nos quedamos despiertos hablando un rato. Ella estaba en la cocina lavando los platos, y yo me senté en la barra, picando unas uvas y observando sus manos ágiles moverse mientras guardaba los platos. Lucy, ¿qué es eso en tu brazo?, le pregunté cuando noté una gran mancha roja en la parte posterior de su brazo izquierdo. ¿Dónde?, preguntó de inmediato, girándose para intentar ver de qué hablaba. Me acerqué a ella para verlo más de cerca. Parecía una mordida, como si algo grande la hubiera picado o mordido. Incluso había un poco de sangre seca en el medio de la marca. Parece que algo te mordió, dije, y de forma instintiva presioné el lugar con mi pulgar. ¡Ay, Ed!, gritó Lucy. Eso duele, no lo toques. Lo siento, retiré mi mano. Mañana recogeré algún ungüento para eso. La besé en la mejilla y subí. Antes de irme a dormir, miré hacia el sótano para ver cómo estaba Robert. Le dije buenas noches, luego subí a ducharme. Robert siempre había dormido en el sótano. Ahí era donde se sentía más cómodo. Pobre niño. La mañana comenzó como cualquier otra: ducha, cepillarse los dientes, prepararse. Cuando bajé, Lucy ya estaba cocinando, huevos y tocino, lo habitual. Le di un rápido beso y me senté junto a Robert, que ya estaba en la mesa, esperando el desayuno. Fue entonces cuando realmente lo miré, realmente lo vi, y durante un breve instante, creo que entendí de qué tenían tanto miedo los niños. Robert estaba desnudo, y parecía tener unos 17, quizás 18 años. Completamente sin pelo. Sus ojos eran amarillos, cubiertos con un velo grisáceo. Simplemente miraba hacia adelante, sin parpadear. Pero entonces algo pareció encenderse en mí, el pánico se desvaneció, reemplazado por una cálida oleada de afecto paternal. Así que, ¿cómo dormiste, Robert?, le pregunté con suavidad, colocando mi mano en su fría y húmeda espalda.
No respondió. Simplemente se sentó allí, esperando. El desayuno estuvo bien, solo yo, Lucy y Robert. Izzy y Tom dijeron que no estaban hambrientos, pero supuse que probablemente estaban tramando algo travieso. Ni siquiera bajaron hasta que grité que era hora de ir a la escuela. Le di un beso de despedida a Lucy y ella sonrió y me devolvió el beso. Luego le di a Robert las sobras, las cáscaras de 28 huevos que había comido para el desayuno. Él crecería para ser un joven fuerte, pensé con orgullo. Caminamos juntos hacia el coche, como una pequeña y feliz familia. Papá, comenzó Tom en voz baja. ¿Qué le pasa a Robert? ¿Qué quieres decir con qué le pasa? Fruncí el ceño. Simplemente está creciendo. A todos les pasa. Izzy no dijo una palabra. Solo miró al suelo, con la cabeza baja. Seguía malhumorada, pensé probablemente por el absurdo de ayer. Pero papá, continuó Tom, era más pequeño que yo ayer, ¿qué le está pasando? Eso es suficiente, gruñí. No le pasa nada, está bien, tienes que aceptarlo por quien es, ¿cómo te sentirías si alguien se burlara de ti? Tom bajó la cabeza, callado como un ratón, y siguió caminando hacia el coche. Hey, vecino, espera. Me giré al sonido de una voz familiar. El tipo que vive al lado. Nos conocíamos desde hacía años, aunque últimamente no habíamos hablado mucho. Buenos días, ¿qué pasa? Le pregunté, acercándome después de abrochar a los niños en el coche. Buenos días, Ed. Hay algunas cosas de las que quería hablar, empezó, y antes de que pudiera decir una palabra, se lanzó directamente a ello. Primero que nada, ese maldito perro tuyo nunca deja de ladrar. Nos está volviendo locos. Oh, lo siento, interrumpí rápidamente. La llevaré al veterinario esta tarde. No estoy seguro de qué le ha pasado. Sí, bueno, él movió la mano. Ladrar no es ni siquiera la peor parte. Lo que realmente me molesta es, ¿quién demonios es ese en tu casa, un pariente o algo así? Lo miré, confundido. ¿De quién estaba hablando? Nos conocía desde hacía más de 10 años, sabía quiénes éramos todos en esta casa. Ese chico joven, tartamudeó cuando vio mi cara. El raro. Hay un niño parado en tu jardín durante horas, y luego más tarde esa noche, veo a ese mismo tipo tirando lo que parece un disfraz o ropa de niño. ¿Qué está pasando, Ed? ¿Quién demonios es ese? Una oleada de ira me atravesó. ¿Cómo se atrevía a hablar así de mi hijo? Ese tipo raro, es mi hijo, viejo bastardo, grité. ¿Cómo te atreves a decir algo así sobre él? ¿De verdad piensas que puedes hablar de esa manera? Cálmate, Ed, dijo retrocediendo. No puede ser tu hijo, solo tienes 2, te conozco desde hace más de una década. Que te jodan, rugí. Eres un idiota, solo porque mi hijo es un poco diferente, ni siquiera existe para ti, ¿crees que deberíamos ignorarlo? ¿Es eso? ¿De qué hablas, Ed? Preguntó retrocediendo un paso más, con el rostro pálido. ¿Qué está pasando entre tú y Lucy? Ella estaba gritando pidiendo ayuda ayer, y cuando vine, solo sonrió y dijo que todo estaba bien. ¿Qué demonios está pasando? Tú, gruñí. Tú eres el que la hirió, no, eres la razón de la marca en su brazo, te juro, si descubro que le pusiste una mano encima a mi esposa, sal de mi propiedad. No esperó a que terminara. Se dio la vuelta y prácticamente corrió de regreso a su casa. Así se arruinó una buena mañana. Para cuando cerré con fuerza la puerta del coche, estaba furioso. Izzy y Tom no dijeron ni una palabra durante todo el trayecto. En la escuela, solo me despidieron con un gesto en lugar de hablar. Incluso mi lista de reproducción de country no sonaba bien esa mañana. Maldito Todo el día fue una porquería. Esa discusión con por la mañana había alterado todo. Así que decidí irme a casa temprano. Podía hacerlo después de todo, era el director. A primeras horas de la tarde, ya estaba en casa, esperando descansar un poco. Pero incluso allí, me esperaba una sorpresa. Lucy me recibió débilmente, luego se hundió en el sofá. Dijo que no se sentía bien, mareada y agotada. Me senté a su lado, acariciándole el cabello, esperando que se sintiera mejor. Fue entonces cuando lo noté de nuevo, otra gran marca roja, esta vez en su cuello. Estuvo aquí, ¿verdad? Pregunté con brusquedad.
Lucy solo movió la cabeza, murmurando que no, nadie había pasado. Luego, así, se quedó dormida en el sofá. Me quité la chaqueta y la puse sobre ella, luego fui a la cocina a prepararle un poco de té. Pero allí me esperaba otra sorpresa. Robert estaba agachado frente al refrigerador, con el contenido esparcido por todo el suelo, metiendo todo lo que podía en la boca. Todo lo que había en el refrigerador: leche, el cartón y todo, carne aún en su envase, queso, huevos en sus cajas. Su mandíbula estaba estirada, trabajando de manera poco natural mientras intentaba succionar todo del suelo tal como estaba. Aún estaba desnudo, sucio y cubierto de comida, agachado sobre los fríos azulejos de mármol. Oh, Robert, suspiré, frotándome las sienes. Te dije si tienes hambre, solo dímelo, te haremos algo de comer. Robert ni siquiera me miró, solo seguía metiendo más y más en su boca. Espera, déjame ayudarte, le dije suavemente, arrodillándome a su lado y comenzando a alimentarlo a mano, solo para evitar que se atragantara. Cuando finalmente terminó, lo llevé a lavarse. Su cuerpo desnudo estaba cubierto de sobras, toda la cocina parecía un campo de batalla. Él simplemente seguía mirando al frente mientras lo bañaba, con la mirada perdida. Luego encontré algunas de mis propias ropas para él, estaban demasiado grandes, pero servirían por ahora. Con Lucy inconsciente, todo lo demás quedó en mis manos: limpiar, recoger a los niños y hasta hacer la compra, porque Robert había vaciado todo el frigorífico. Primero fui a recoger a los niños de la escuela, pero desearía no haberlo hecho. La tonta maestra Daisy quería hablar conmigo y logró atraparme allí en el estacionamiento. La misma tontería de siempre, dijo que Izzy tenía miedo de algo. Izzy simplemente tenía una imaginación vívida, pensé. Pero aún así hablé con ella al respecto en el coche. A casi 15 años, ya no debería tener miedo de cosas tontas. Despedí a la maestra lo más rápido que pude. Izzy no dijo ni una palabra después. Entendió que tenía razón, no había nada de qué tener miedo. Terminamos de hacer las compras rápido. Eché todo lo familiar en el carrito. Tom obtuvo algunos chocolates y una pequeña figura de acción. Izzy no quería nada, dijo que le dolía el estómago. Pero sabía que algo no estaba bien. Me estaba ocultando algo. Cuando llegamos a casa, Lucy ya estaba en la cocina. Se veía pálida y débil, pero aún así estaba preparando la cena. Izzy fue directamente a su habitación y cerró la puerta. Tom se quedó en la sala, jugando, y luego le ayudé con su tarea. Fue entonces cuando recordé a Robert. Lo encontré otra vez en el jardín, de pie en el mismo lugar que ayer, mirando hacia el bosque. Completamente quieto, observando cómo el sol se ocultaba detrás de los árboles. Robert, ¿todo bien?, le pregunté suavemente. Como de costumbre, Robert no respondió. Coloqué mi mano en su hombro y lo guié de regreso a la casa. Sus ojos amarillentos miraban a la distancia, un velo nublado sobre ellos como si estuviera ciego. Robert, lo revisé. ¿Jugaste con Marshmallow? Estaba cubierto de pelo de perro. Entonces me di cuenta, no podía oír a Marshmallow ladrar. Ni siquiera lo había notado en todo el caos de la tarde. Oh no, Robert, por favor, dime que no soltaste a Marshmallow, dije, medio bromeando, medio preocupado. Robert simplemente caminó hacia la cocina sin decir una palabra. Hice una rápida revisión por el jardín, llamando el nombre de Marshmallow, pero no había señales de ella. La correa con la que había estado atada también había desaparecido. Sin perro, sin rastro. Perro estúpido. Mañana pondremos carteles, quizás alguien por el barrio la ha visto. La cena esa noche fue carne asada y puré de papas. Izzy no se sentía bien, así que se quedó arriba. Tom apenas comió, creo que solo quería ir a jugar con su nuevo juguete. Ni siquiera se sentó cerca de Robert, probablemente temiendo tener que compartir la mesa con él. Robert, sin embargo, comió feliz como siempre. Lucy incluso le cocinó su propia porción de carne, que terminó él solo. El niño tenía un gran apetito. La cena transcurrió en silencio. Lucy no se sentía bien tampoco, pero logró comer algunos bocados. Tom solo murmuró cada vez que traté de hablar con él. Y Robert, bueno, pobre niño, no habló en absoluto. Todo parecía tranquilo otra vez esa noche. Robert bajó al sótano temprano, debe haber estado cansado. Izzy pasó toda la tarde encerrada en su habitación. Lucy también se fue a la cama temprano,
se veía completamente agotada. Tom jugó un poco más, luego se fue a dormir. Pasé un poco más de tiempo afuera, llamando a Marshmallow pero nada. Quizás mañana. La mañana trajo otra sorpresa. Robert ahora era un hombre adulto alrededor de 25 años, diría, y allí estaba, de pie desnudo en la sala de estar. Me sorprendí un poco, seguro, pero la verdad, con cuánto comía el chico, era realmente tan sorprendente que creciera rápido. Estaba allí parado bajo la luz del sol de la mañana, su cuello y extremidades abdominalmente largos, su cuerpo delgado pero muscular. Su cara, sin embargo, esa no había cambiado en absoluto. Esos ojos amarillos, esa boca sin dientes, mirando al frente con expresiones vacías como siempre. Lucy ya estaba cocinando el desayuno. Se veía un poco mejor que ayer. Había preparado suficiente comida para un ejército, otra vez, pero sabía que Robert podría manejarlo. Y si no bajó, dijo que no tenía hambre. Tom se sentó a la mesa con nosotros. Se estaba formando una mañana tranquila, hasta que Robert comenzó a atragantarse. El sonido me congeló. Estaba tosando, gimiendo, jadeando como si no pudiera respirar. Lucy y yo entramos en pánico. Robert siempre tragaba las cosas enteras, pero nunca pensé que los 25 pancakes que estaba comiendo causarían problemas. Sin embargo, allí estaba, asfixiándose. Corrí hacia él, barriendo todo de la mesa en el proceso. Lucy se apresuró a tratar de mirar en su boca, buscando lo que se había quedado atrapado. Le golpeé la espalda, una y otra vez, tratando de ayudarlo a despejarse, y luego algo marrón y parecido a una cuerda salió entre sus labios. Parecía una correa de cuero resbaladiza, ensangrentada, cubierta de un suave pelaje amarillento. Lucy, aléjate, grité. Voy a sacarlo. Me puse detrás de Robert y agarré lo que colgaba de su boca, tirando con todas mis fuerzas. Él se aferraba al borde de la mesa, aún gimiendo y jadeando. Luego, con un chasquido húmedo y desgarrador, lo arrancé. Durante un segundo congelado, quise gritar correr, pero no lo hice. Porque colgando del extremo de esa correa estaba la cabeza medio digerida de Marshmallow. La mezcla medio hueso, medio carne, medio piel goteaba saliva, sangre y lo que parecía una mezcla gelatinosa de vómito y sobras del desayuno. Algo dentro de mi cabeza se movió de nuevo y justo así, no pude ver lo que estaba mirando. Todo lo que noté fue el pequeño Tom, cubriéndose la cara con asco, lágrimas corriendo por sus mejillas. Deja eso, Tom, grité. No actúes como si nunca hubieras vomitado antes, Robert es igual que los demás, también puede enfermarse. Tom lloró más fuerte. Lucy trató de calmarlo mientras limpiaba la baba pegajosa y cubierta de vómito de la pecho y la barbilla de Robert. Yo solo me quedé allí, sosteniendo lo que quedaba de la cabeza de Marshmallow, murmurando en voz baja que ninguno de mis hijos excepto Robert realmente me entendía. Pensé que era mejor ir a trabajar. La cabeza de Marshmallow fue a la basura. Todo el día, no pude dejar de estar enojado. Lucy me llamó alrededor del mediodía. Dijo que había llevado a Tom a la escuela, pero Izzy se negó a ir, dijo que se sentía demasiado enferma para siquiera abrir la puerta. Robert estaba mejor. Comió de nuevo. La misma cantidad que siempre. Lucy preguntó si podría recoger a Tom en la tarde ya que aún no se sentía bien. Tenía clases extras, así que probablemente terminaríamos más o menos a la misma hora de todos modos. Así que, cuando finalmente terminó el trabajo, fui a recoger a Tom. Aún no estaba de buen humor, no quería ni siquiera volver a casa. Pero después de un poco de insistir, cedió, y nos dirigimos de regreso. Cuando abrí la puerta principal, Tom, al igual que el otro día, salió corriendo escaleras arriba y se encerró en su habitación. Arrojé mi maletín en la silla de la sala, irritado. Fue entonces cuando vi a Lucy recostada en el sofá y de rodillas a su lado. ¿Qué pasó?, pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Qué te parece? Izzy gritó más fuerte de lo que la había oído nunca antes. Esa cosa hirió a mamá. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes ver lo que es? Cuida tu boca, le grité. ¿Cómo te atreves a decir eso sobre tu hermano? ¿Qué demonios te pasa? ¿Es que tú no te das cuenta de lo que es? Esa cosa no es mi hermano. Izzy chilló. Y tampoco es tu hijo. Di un paso hacia adelante y la abofeté. Con fuerza. Ella cayó sobre la alfombra junto al sofá y comenzó a llorar.
¿Cómo puedes ser tan cruel? Rugí. Hablar así de tu propio hermano, ¿qué demonios está mal contigo? Luego finalmente miré a Lucy. Ella estaba pálida como un fantasma. Otra enorme marca roja en su hombro, sangre seca costrada en el centro, como una mordida o un aguijón. Temblaba. Se veía cansada, como si no quedara ni una gota de vida en ella. Oh, Dios, Lucy, mi voz tembló. ¿Qué te pasa? Ella no respondió, solo movió la cabeza débilmente, como si no supiera. Vamos, te llevaré al hospital, dije, levantándola cuidadosamente del sofá. Y si, te quedas aquí, y piensas en lo que has hecho. Cuida a tus hermanos. Y llevé a Lucy afuera hasta el coche. La coloqué suavemente en el asiento y luego me fui. Nunca incluso pensé en el hecho de que acababa de dejar a mis 3 hijos solos en casa. Conduje a casa solo. Lucy se quedó en el hospital. Dijeron que había perdido una cantidad peligrosa de sangre. El doctor me dijo que parecía que algo la había drenado. Siguió preguntando cuando había estado cerca de un pantano o de aguas estancadas. Vivíamos lo suficientemente cerca de lugares así, claro, pero aún no entendía a qué se refería. Dijo que parecía que una enorme sanguijuela había drenado la vida directamente de ella. No sabía qué decir. Solo murmuré que mi hija había estado actuando extraña últimamente. ¿Podría haber hecho algo? Los doctores se rieron de eso. Dijeron que era probablemente algún tipo de bicho. Un parásito. Tal vez una sanguijuela. Solo me quedé unas pocas horas. Lucy recibió transfusiones de sangre, sueros, lo necesario. Antes de irme, uno de los médicos me dijo que debería ir a casa, descansar. Revisa la casa mañana, dijo. Quizás haya algo allí, un bicho o un nido. Estaba exhausto. Pero en el segundo que llegué a casa, mis ojos se abrieron como platos. La puerta de entrada estaba completamente abierta. Oscuridad por todas partes. Las cortinas cerradas. La casa se sentía vacía, muerta. Ni siquiera me molesté en aparcar correctamente, simplemente corrí adentro. Robert, grité en cuanto entré. Robert, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están? La puerta trasera también estaba abierta. Las cortinas ondeaban por el viento nocturno. Hola, volví a gritar, encendiendo todas las luces que pude alcanzar. Nada. Solo el suave susurro del aire moviéndose por la casa. Me dirigí al sótano, pero allí también estaba la puerta abierta. Robert no estaba adentro. Un olor ácido y podrido ascendía desde abajo. Luego un ruido en la parte de arriba. Un golpe. Como si alguien se cayera de la cama. Tom, ¿estás ahí arriba?, llamé, corriendo escaleras arriba. La puerta de Tom me detuvo en seco. Golpeé fuerte como si hubiera chocado contra una pared. Empujé otra vez, más fuerte esta vez. Solo se movió unos pocos centímetros, atascada desde adentro. Tom, soy papá, abre la puerta, por favor, jadeé, presionando mi hombro contra ella. No hubo respuesta. Ningún sonido. Luego pensé en Izzy. ¿Dónde estaba? Sigue encerrada en su habitación. Corrí por el pasillo y agarré su picaporte, giró fácilmente. Y lo que vi adentro, fue una locura. Robert estaba agachado a los pies de la cama, en 4 patas. Tom yacía en el colchón, con los ojos abiertos, vidriosos, mirando al techo. Y Robert, oh Dios, la mandíbula de Robert estaba desencajada, su boca abierta como la de una serpiente. Mitad de Tom ya estaba adentro. Oh, por fin, dije con calma, casi aliviado. Finalmente Tom está haciendo amigos con Robert. Están jugando. Luego un grito agudo y penetrante. La voz de Izzy. Me golpeó desde atrás, lo suficientemente fuerte como para hacerme chocar contra la pequeña cómoda. Mi cabeza golpeó contra la madera. Todo comenzó a girar, a difuminarse. Pero en ese momento de mareo, a través del dolor y la confusión, algo dentro de mi cabeza se movió. La cosa que había bloqueado la verdad, la niebla, la mentira, se deslizó. La cosa que había envenenado mi mente se fue. Y por primera vez, sabía quién eran realmente mis hijos. Mañana. Me senté en la sala de estar. Mis manos estaban ensangrentadas. Las presioné contra mi cara y miré a través de mis dedos hacia la ventana rota. El hedor que provenía del sótano era insoportable.
No tenía fuerzas para bajar allí. En algún lugar de mi camisa rasgada, la sangre seguía filtrándose. Mi pierna izquierda probablemente estaba rota, apenas podía sentirla, solo el dolor sordo. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba estaba arriba. ¿Y si estaba cuidando a Tom? Él aún no había despertado. Ya había llamado a la policía, a la ambulancia, pero, ¿qué se supone que debía decir? ¿Qué crié un monstruo que me hizo creer que era mi hijo? ¿Alguna especie de retorcido polluelo de cucú? Directo al manicomio. Así que guardé la verdad para mí. Robert, esa extraña cosa, esa sanguijuela que vivió a través de nuestra familia. Y esa noche la pelea con la cosa tentacular que solía ser él. No le conté a nadie. Mejor así. Dijimos que alguien había entrado a robar. Que los niños estaban solos en casa. Que alguien debió haber estado vigilando. En el hospital me trataron también. Y a Tom. Mi niño tenía algún tipo de veneno en él, no se movió en todo el día. Pero se mejoró. Eventualmente. Lucy también regresó a casa. Extrañamente, apenas recordaba a Robert. Como si hubiera estado en otro lugar todo el tiempo. Reparamos la casa. Instalé nuevas cerraduras, alarmas, cámaras, me aseguré de que nadie pudiera entrar nunca más. Compré algunas armas también. El tiempo pasó en calma. Todo volvió a la normalidad. Casi. Pero aún miraba el bosque. Siempre. Nunca le conté a mi familia, pero sabía, Robert no estaba muerto. Solo herido. Como yo. Rompió la ventana esa noche y huyó hacia el bosque. Y sabía que volvería algún día. Cuando lo haga, estaré listo. No dejaré que vuelva a hacer esto a mi familia. Por eso estuve despierto esa noche. 6 meses desde el incidente, y aún no podía dormir. Observé el bosque a través de la ventana. Luego vi el jardín del vecino. Creo que su nombre era Otto, el hombre que vivía al lado. Pero no era Otto quien estaba allí. Era alguien más. Una figura familiar. Un pequeño niño calvo, tal vez de 8 años, de pie desnudo en el jardín. Mirando hacia el bosque. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad.